Gracias, presidente. Bueno, antes de considerar esta tercera medida que forma parte de la reforma judicial del Gobierno, me parece oportuno realizar algunas reflexiones en función de lo expuesto por el miembro informante. En realidad, cuando se habla del cercenamiento del debate o de la no participación del debate, o que hubiera sido oportuno, responsable de parte de los sectores que no integramos el oficialismo asistir justamente a las comisiones para discutir este tema, me parece que en materia de política parlamentaria muchas veces la responsabilidad mayor la debe tener quien intenta justamente, no sé si imponer, pero tratar de lograr la aprobación con el mayor de los consensos de un proyecto que es parte medular de la reforma judicial. Y creo que el oficialismo debería reflexionar previamente, antes de emitir opiniones apresuradas que conducen y obligan justamente a quienes no somos parte del gobierno para tratar justamente de acompañar alguna propuesta de modificación. Y lo digo porque el debate se clausuró mucho antes de que la comisión justamente pueda discutir este tema. El debate se clausura cuando miembros de la bancada oficialista, desde su propio presidente hasta otros senadores, expresaron con absoluta claridad que este proyecto era tan contundente, tan solvente, que como ya fue estudiado por el propio Poder Ejecutivo, no había nada más que discutir y sentarse y suscribir y firmar. Eso, independientemente de considerarlo desde lo personal como una de las mayores abdicaciones que se pueden aportar a un poder independiente del Estado, no a un órgano del Poder Ejecutivo, sino a un poder independiente, creo que contribuye en mucho a las decisiones que se toman. Porque para discutir y proponer, previamente debe existir la voluntad de tener un debate serio y democrático. Y ese debate serio y democrático se clausuró de antemano. Dicho esto, también quiero detenerme en algunos aspectos que lo señaló el miembro informante con mucha vehemencia, expresando que ningún ciudadano se perjudica con este proyecto de ley. Nosotros vamos a demostrar a lo largo del debate de que más allá del mentado discurso de la lucha contra las corporaciones o de que hay medidas cautelares que dilatan resoluciones que son centrales para el Estado, los mayores perjudicados son los ciudadanos. Y fundamentalmente los mayores perjudicados son los sectores vulnerables de la sociedad argentina. También vamos a discutir y vamos a demostrar que no es así como lo expresó el miembro informante, que no hay razones ocultas o dobles intenciones en este proyecto. Sí las hay, y son muy graves. Y esas razones ocultas y esas dobles intenciones perjudican quizás a aquellos sectores, porque hay sectores vulnerables que la vida te da una revancha, la revancha de poder pelearla, cuando uno cuenta con algunos años jóvenes o en una etapa de madurez. Pero hay sectores como los mayores adultos que prácticamente la vida no le da revancha. Y el mayor castigo de esta ley, en el contexto de las razones ocultas, se generan y se producen con los jubilados de nuestro país. Pero bueno, vamos a las consideraciones concretas del proyecto. Este proyecto propone limitar el uso de las medidas cautelares en los procesos en que el Estado Nacional o sus entes descentralizados sean parte. Y más allá de los fundamentos del propio mensaje de elevación,
cuando el oficialismo expresa que se pretende atenuar las consecuencias gravosas que produce la prolongación, la desmesura de las medidas cautelares sobre los bienes y valores comunes protegidos en cada caso por el interés público, lo primero que tenemos que decir es que esto no es nuevo en la historia del país. A lo largo de la historia del Estado, en diferentes etapas y gobierno, y también nos vamos a hacer cargo de las etapas que nos tocó administrar, se ha querido cercenar el derecho de los ciudadanos de interponer medidas precautorias para salvaguardar un derecho concreto, un derecho adquirido, bajo este discurso de la debilidad o del Estado bobo que siempre se ve perjudicado ante el avance de la mentada corporación judicial con esta especie de pacto espurio que se ha denunciado con los abogados. Y para esto se han expuesto, para limitar las cautelares, todo tipo de razones dogmáticas. La prevalencia del interés público sobre el interés individual, el principio de legalidad del Estado, la presunción de legitimidad de los actos administrativos y fundamentalmente el principio de solvencia estatal. Fíjense de lo que estamos hablando, siempre se argumentaba el principio de solvencia estatal. Incluso en el gobierno de la Alianza, por eso digo, voy a ser claro con los ejemplos cuando se han tratado de limitar las cautelares para perjudicar a los ciudadanos, en un contexto económico muy particular, se dictó la Ley 25.453 en los últimos meses de su gobierno. Esta norma fue declarada inconstitucional porque afectaba el debido proceso y violaba el principio de igualdad ante la ley. Esta es la norma que impedía, por decirlo de algún modo, o ponía freno o límites temporal a las medidas cautelares para que los ciudadanos puedan acudir ante la justicia y por la vía de cautelares lograr con un amparo el recupero de sus depósitos. Habrán casos aislados, yo no me haré cargo ni de los jueces ni de los estudios jurídicos que alguna vez se han prestado, porque no conozco el caso de Santo Tomé, pero sí sabemos que hay muchos argentinos que han confiado sus depósitos, confiaron sus ahorros y que lograron el recupero con estas medidas cautelares. Y esto fue parte del gobierno del partido que represento, pero esta medida cautelar, esta medida justamente de limitar el derecho y el acceso de los ciudadanos fue decretada inconstitucional por la propia justicia. Creo que no vamos a sorprender a nadie si decimos hoy, en el año 2013, que la razón de ser del relato para avanzar en esta línea es la medida cautelar dictada por la Cámara de Apelación en lo civil y comercial en las causas de inconstitucionalidad de la mentada Ley de Medios. Porque son muchos los que han dicho que los proyectos de democratización van en esa línea. También he leído algunas notas concretas que tienen que ver con que todos los proyectos van de la mano de la cuestión Clarín. Pero en realidad esta es la excusa. Esto quizás suena muy lindo desde el discurso o de la boca para afuera, pero lo que pierde de vista el oficialismo, lo que pierden de vista ustedes, señor presidente, es que los más perjudicados no son las grandes corporaciones. Repito, los más perjudicados son los ciudadanos que quedan en un estado de absoluta indefensión frente al Estado. Para que se entienda qué estamos debatiendo, cuando hablamos de una medida cautelar nos referimos a una actividad preventiva, al derecho que tienen los ciudadanos de acudir a la justicia para solicitar con carácter previo hasta que se resuelva en un proceso, en un juicio, en una cuestión de fondo, una cuestión central, una medida preventiva para que el Estado nos garantice o para que este juez trate de garantizar que el derecho que supuestamente se puede perjudicar o afectar no se vulnere hasta tanto se resuelve la cuestión principal. Los requisitos históricos para el otorgamiento de esta medida, como lo establece nuestro Código Procesal, hasta el día de la fecha, son la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Y en las causas contra el Estado, exigir estos requisitos adquiere especial relevancia, no por una cuestión
de garantizar únicamente el criterio de igualdad ante la ley, sino porque no existe igualdad entre el Estado y los particulares. No existe. No existe. El Estado es un todo y el particular históricamente está indefenso ante esa situación. Y lo vamos a demostrar con muchísimos casos, porque la vida no es Clarín. La vida de la gente va mucho más allá de la confrontación que pueda tener el gobierno con un grupo. Aquí se invaden, independientemente con estas limitaciones, zonas de reserva que son exclusivas de los órganos encargados de administrar justicia. Está bien, de alguna manera se le marca la cancha al juez, pero también, marcándole la cancha al juez, estableciendo determinados plazos o renovando únicamente los plazos por 6 meses, también le privamos de algún modo a los ciudadanos de la tutela judicial efectiva. Y lo vamos a demostrar con casos concretos. Lo que tenemos que preguntarnos es que si se incorpora por los aportes que efectuó el CELS una cláusula que establece concretamente que las medidas cautelares que se interpongan contra el Estado también van a proteger a los sectores vulnerables, ¿por qué tantas desprolijidades? Porque ¿de qué nos vale una sentencia cuando la sentencia no es eficaz, cuando la sentencia llega tarde y cuando se prohíbe una determinada medida cautelar que es el único resguardo que puede tener el ciudadano para tratar de garantizar un derecho vulnerado? Voy a referirme a algunos aspectos del proyecto que me parecen importantes y que nosotros tenemos notorias discrepancias. Cuando se exige, por ejemplo, en el artículo 4, que antes del dictado de una medida cautelar, el juez debe requerir un informe previo de la Administración Nacional a los efectos de dar cuenta si afecta el interés público. Y que además, y esto sí que es grosero, que el Estado pueda expedirse sobre las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida cautelar. Nosotros estamos rompiendo la lógica de las medidas cautelares. Una medida cautelar, el juez la resuelve inaudita parte. Inaudita parte, la resuelve justamente merituando la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora que invoca la parte. Y para no generar retardos en la decisión, porque se puede sufrir un menoscabo concreto, esta idea de correrle traslado a la Administración, de que la Administración se expida sobre si es o no admisible la medida cautelar, de alguna manera me parece que acá estamos marcando la cancha a un juez que tiene que tener la capacidad de resolver en función de los criterios de la sana crítica. Se privilegia al Estado, repito, que ya es poderoso frente al ciudadano. Voy a dar un ejemplo, y este ejemplo que le ocurre no a uno, sino a miles de ciudadanos. Cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de un agente fiscal, embarga alguna cuenta de algún comerciante o ciudadano por una deuda sin orden judicial. Porque eso hoy lo permite el artículo 92 de la Ley 11.683. Fíjense de lo que estamos hablando. Hoy la AFIP puede, a través de un agente fiscal, sin orden del juez, embargar una cuenta a un ciudadano. ¿A ustedes no les parece que este no es un caso de un Estado todopoderoso frente a este ciudadano? Y eso hoy es posible. Independientemente de algunas resoluciones que han establecido el criterio de inconstitucionalidad, esto ocurre en la Argentina de hoy. Y ni que hablar del padecimiento, para los que alguna vez han tenido que litigar, y no estoy hablando de corporaciones, estoy hablando de un pequeño comerciante, del que tiene un kiosco, del laburante, que recurre a un estudio jurídico y te plantea la necesidad de levantar ese embargo, el trámite que tiene que hacer ante la AFIP para que la AFIP tome nota y los agentes fiscales se presentan ante la justicia para levantar esa medida cautelar.
que muchas veces fue decretada con una boleta de deuda que presenta notorios vicios. Y acá estamos hablando de un Estado débil. Fíjense, no afecta a los ciudadanos, si esto no afecta a los ciudadanos. Porque esto afecta al derecho de propiedad, no de las corporaciones, de muchos trabajadores. Pero no solo estamos ante la convalidación de una desigualdad. De algún modo, intentan limitar la valoración del juez a la hora del dictado de una medida cautelar. Pero otra cosa que es muy grave en el proyecto de ley, se incrementan la rigurosidad de los requisitos para la procedencia de medidas cautelares contra el Estado. Ya no alcanza con el peligro en la demora o la verosimilitud del derecho invocado. Entonces, vamos con mayor restricción. ¿Por qué? Porque supuestamente este es un Estado tan débil que hay que tratar, digamos, de generar un paraguas para que las medidas cautelares que interpongan los ciudadanos argentinos no constituyan una estafa contra el fisco. Entonces, ¿qué agregamos con este nuevo proyecto en el artículo 13? La verosimilitud y la ilegitimidad de la medida, la no afectación del interés público, y se suplanta, escuchen bien esto, el requisito del peligro en la demora, que es una cuestión de razonamiento lógico, interpongo una medida, solicito ante el juez la medida de no innovar, porque si este decreto se materializa o esta resolución, el daño ya es irreparable por este nuevo criterio, la acreditación de que el cumplimiento de la ejecución o del acto o de la norma ocasiona perjuicios graves de imposible reparación. O sea, hay que acreditar el perjuicio. El ciudadano, es decir, rompiendo toda la lógica del funcionamiento de medida cautelar, debe acreditar el perjuicio que supuestamente le genera el Estado con este acto. Es decir, probar y acreditar, cuando antes solamente alcanzaba con la posibilidad concreta de que el daño pueda producirse. Ahora hay que probar y acreditar. Reitero, no hablo de corporaciones, del titular de un comercio, un kiosco, el ciudadano, la AFIP, que te proceda el embargo sin la orden de un juez. Estoy hablando de los casos que ocurren a diario y afectan a muchísimos argentinos. Y me dicen que con este proyecto no se afecta a los ciudadanos y se garantiza la igualdad. El artículo 13 también, en cuanto a los efectos de la apelación, y esto también realmente es un despropósito, establece que lógicamente el Estado tiene la facultad, a través de un recurso de reposición, si no está de acuerdo con la medida cautelar que ordenó el juez, de apelar la medida. Pero puede ser apelado y la apelación tiene efecto suspensivo, salvo, bueno, que se encuentre comprometida la vida, la salud o un derecho alimentario. Y la Administración en cualquier momento puede solicitar el alta de la cautelar. En realidad, esto sí que es un absurdo, que la apelación del Estado tenga un efecto suspensivo. Nunca puede tener un efecto suspensivo la apelación de la medida cautelar. ¿Qué pasa, por ejemplo, una opinión, una posición personal? Yo doy ejemplos que ocurren en la vida cotidiana. ¿Qué pasa con el cobro de un impuesto ilegítimo? Ante el cobro de un impuesto ilegítimo y ante los propios vicios de ese impuesto, un particular logra una cautelar. Si la cautelar tiene efecto suspensivo, si la apelación tiene efecto suspensivo, se deja sin efecto la medida cautelar. Y ese impuesto ilegítimo hace ejecutable el acto inmediatamente. Es decir, le pueden cobrar el impuesto. Y el daño ya se genera. Y cuando te cobran el impuesto, cuando el particular quiera resarcir, ya llegó tarde, por el efecto suspensivo que genera justamente la medida cautelar del Estado. Un ejemplo, la medida cautelar que evita que el Estado ejecute una obra pública. Acá está exceptuado el tema del medio ambiente, decían, ¿no? Pero estamos hablando de la suspensión, del efecto de la apelación. Una asociación, un particular, considera que la ejecución de la obra por parte de un Estado genera un perjuicio, un grave daño al ambiente.
Si esa apelación tiene efecto suspensivo, esa cautelar de que se suspenda la obra queda sin efecto y el Estado continúa con la ejecución de la obra. Entonces, resulta imposible volver a la situación anterior. Sí, cómo no. Senador. En realidad, el efecto suspensivo de la apelación no es para todos los casos, sino cuando la cautelar suspende los efectos de o una ley, una disposición legal, o un reglamento del mismo rango jerárquico. Es decir, que las dos clases de reglamento que tienen el mismo rango jerárquico que la ley son los DNU y los decretos delegados. El recurso entonces no tiene efecto suspensivo cuando se refiere a reglamentos ejecutivos, a reglamentos autónomos, actos generales, actos administrativos particulares, contratos administrativos, hechos administrativos, conductas materiales de órganos del Estado e inclusive cuando hay omisiones del Estado. Es decir que creo que cuando se generalizan en los ejemplos se cometen errores en la interpretación de la ley, y esto es lo que alcanzo a ver en alguna lectura conceptual de esto, que luego obviamente vamos a discutir en el transcurso del debate. Gracias, presidente. Sí. Gracias, señor Nayo. Señor Sanz. Solo a título de aclaración, esto no es taxativo, no es esto es así y no puede ser de otra manera. Precisamente cuando un particular o una organización o lo que fuera acude a la ley para atacar de inconstitucionalidad el acto, precisamente puede estar atacando un decreto simple porque entiende que el que lo dictó está violando el principio de oro de que eso no debía ser un decreto simple, sino una ley, o un DNU, o un decreto delegado. Entonces, ¿quién es el que va, en definitiva, a calificar si esto era así o no? Es el juez, es la justicia. Y acá, con este proyecto, al cercenar el derecho de continuar vigente la cautelar, porque la sola apelación lo hace caer, está cercenando ese derecho. Disculpe, pero le piden otra vez. Sí, cómo no, con todo gusto. Por favor, señor. La interpretación es al menos caprichosa. Estamos hablando de una ley, de un DNU o de un decreto delegado. Entonces no decimos si este criterio se aplica de manera absolutamente genérica, no. Estamos diciendo cuándo se aplica el efecto suspensivo, que es cuando es una ley o algo que tiene un rango similar a la ley. Entonces no podemos asimilar esto a un efecto suspensivo genérico, porque se cometen errores y se generan enormes confusiones. Los ejemplos que dio el CELS, por ejemplo, estaban equivocados. Y obviamente, más allá de las idas y vueltas en el debate, evidentemente estaban referidos a hechos u omisiones del Estado que no tenían efecto suspensivo en la apelación. Así que no hay que generalizar la cuestión, porque si no, sí, yo creo que se confunde absolutamente todo y se genera una suerte de confusión que el proyecto en realidad puede ser mejorable, puede ser perfeccionable, pero en realidad ese tipo de confusiones no tiene. Gracias, presidente. No, gracias al señor Navidad. Senador. Bueno. No estoy de acuerdo. Son interpretaciones. Es decir, un decreto autónomo, justamente cuando se lo dicta muchas veces, y eso, lo que somos parte de la comisión de la bicameral de seguimiento y trámite legislativo del dictado de decretos, adquieren justamente la propia fuerza de la ley o de un decreto de necesidad y urgencia. Entonces, esto será motivo de interpretación judicial. Es decir, yo coincido plenamente que la enunciación no es taxativa. Pero continúo, presidente. Lo que le voy a pedir, senador, porque ya usó el tiempo completo, obviamente va a continuar el senador Cimadevilla, va a tener su tiempo, pero si puede ir redondeando. Y estoy redondeando, presidente. Lo que pasa es que no es un proyecto común. Es decir, cuando... No le estoy diciendo justamente. No,
pero lo digo con el mayor de los respetos. Me parece que excedernos en el tiempo en una medida que nosotros vamos a demostrar cómo se afecta seriamente a los ciudadanos, porque el oficialismo está en condiciones de modificar algunos aspectos, me parece que la posición nuestra merece ser escuchada, porque estamos hablando justamente de la afectación a los ciudadanos que la pelean todos los días. Otro punto tiene que ver con la vigencia limitada de las cautelares. La fijación de un plazo de la vigencia para el mantenimiento de una medida cautelar altera la esencia. Es impensado fijar en términos generales un plazo razonable para las medidas cautelares, ya que el fin que motiva cada dictado es evitar justamente que se perpetre el daño o se resguarde un derecho con la rapidez que ello merece. ¿Y por qué es imposible fijar un plazo? Porque cada situación tiene sus propias particularidades. Es decir, las medidas cautelares, no hay una regla general que puedan decir las medidas cautelares contra el Estado tienen un plazo de 6 meses para determinados juicios, de 3 meses para otros juicios y prorrogables por 6 meses más. La medida cautelar, en cuanto al plazo, viene de la mano de la verificación del peligro en la demora y de la verosimilitud del derecho, aún modificándose las causas. Únicamente debe quedar sujeto a la interpretación del juez. Y yo voy a dar un ejemplo, que en este caso no afectó al Estado Nacional, pero sí un conflicto entre comunidades vulnerables, los pueblos originarios, la comunidad COM de Formosa y el Estado de la provincia de Formosa. Voy a dar un ejemplo claro. ¿Qué pasa cuando se quiere poner un límite a la aplicación o a la vigencia de la medida cautelar? Las comunidades impulsaron una medida cautelar contra el Estado porque a partir del año 2007, por un conflicto de tierras que la comunidad COM de la Primavera reclama como propia y con un conflicto particular, con una familia de la ciudad de Clorinda, esta familia termina cediéndole al Estado provincial 600 hectáreas. Y el Estado provincial toma la decisión de construir un centro de estudios agroforestal para la Universidad Nacional de Formosa. ¿Qué hace la comunidad? La comunidad no está de acuerdo, se presenta a la justicia porque reclama un derecho que considera propio, porque es un patrimonio ancestral. No hay acuerdo entre el Estado y la comunidad, cortes de ruta y termina de la peor manera, con la muerte de 2 formoseños. Bueno, ¿cómo termina esto en el ámbito judicial? Con una medida cautelar de no innovar. El juez federal de la provincia de Formosa hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Ministerio Público de la Defensa que buscó proteger los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales. Es decir, que provisoriamente, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, un conflicto de tierra está resuelto por la medida cautelar y permitió de algún modo una pacificación de una comunidad. Y si uno le pone un plazo a la medida cautelar, un plazo de 6 meses, y se prorroga por 6 meses más, significa que, si en este caso fuese el Estado Nacional que tiene un conflicto de tierra con las comunidades, transcurrido 12 meses, al perder efecto la medida cautelar, bueno, prácticamente se torna efectivo la ejecución del acto. Eso estamos discutiendo. No estoy discutiendo, no estoy hablando del caso de una corporación mediática. Pero más allá de todo esto, me quiero sí detener, presidente, porque el miembro informante expresó claramente que acá no hay razones ocultas, no hay nada que esconder en este proyecto. Y quiero detenerme a analizar la incidencia que tiene la presente reforma en las medidas cautelares que se dictan en el marco de los juicios de reajustes de haberes de los jubilados. La situación actual de los jubilados que interponen acción, que interponen medidas cautelares contra la ANSES y contra el Estado Nacional. En realidad, este es para mí el motivo central de la reforma que hoy se pretende instrumentar. Este es el motivo. El eje de la reforma es el freno a los juicios contra el ANSES, el freno de los juicios contra los jubilados. Todo lo contrario, o mejor dicho, ¿qué nos ha dicho la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando anunció los motivos o los supuestos motivos del proyecto? Expresó que para los invisibles y los pobres no hay cautelares ni inconstitucionalidades ni nada.
Pero con este proyecto, los sectores vulnerables en realidad son los más perjudicados. ¿Y por qué decimos esto? Primero, yo quisiera que se lea con atención el inciso tercero del artículo 4, que se preste atención al inciso tercero del artículo 4 del proyecto de ley. Expresa lo siguiente: las medidas cautelares, que se dicten lógicamente contra el Estado, no podrán coincidir con el objeto de la demanda principal. La medida cautelar no puede coincidir con el objeto de la demanda principal. Léase, cuando un jubilado presenta una demanda de reajuste de haberes juntamente con una medida cautelar para hacer efectivo provisoriamente el cobre de dichos ajustes, no se los va a conceder. ¿Por qué? Porque estamos ante una identidad de objeto de la medida cautelar y el objeto de la demanda. Hoy por hoy, muchísimos jubilados cobran a cuentagotas la deuda del Estado a través de medidas cautelares. Pero cuando uno demanda el reajuste de haberes y con una medida cautelar demanda esos reajustes, porque muchas veces esos haberes también tienen naturaleza alimentaria, si el oficialismo no deja sin efecto el artículo 4, inciso tercero, de las medidas cautelares que no pueden coincidir con el objeto de la demanda principal, se va a convalidar la mayor de las estafas contra los jubilados. Y lo digo con todas las letras. Se afecta seriamente a los jubilados si no se elimina ese inciso 3 del artículo 4. Fíjense, presidente, en la incoherencia, porque de alguna manera los haberes de los jubilados, el senador Cimadevilla creo que ayer dio algunos datos contundentes de que el 75% de las demandas que se interponen contra el ANSES son reajustes previsionales del haber mínimo, que están en 2.000 y pico de pesos, de lo que estamos hablando, ¿no? De lo que estamos hablando. Cuando una mamá recurre ante un juez para reclamar alimentos, como medida cautelar o como medida precautoria, el juez ordena la prestación de alimentos provisorios. De la misma manera que muchos jueces, que muchas cámaras en la Argentina, han ordenado una medida cautelar de la acreditación de reajuste para con los propios jubilados porque tienen carácter alimentario. Senador, consumió ya 32 minutos. Sí, pero... ¿Pero qué? Estoy redondeando, voy a redondear porque estoy hablando justamente de las razones ocultas del proyecto, presidente. Bueno, está bien. Sí, senador. Sí. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Lo que yo quiero aclarar es que justamente la reforma que hoy se propuso incorpora la vida digna conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, a la que nuestro país adhirió en el año 84. Pero además de eso, que en realidad me parece bien que sea así, es sobreabundante, porque tampoco una norma menos de este tipo, que es de carácter procesal, puede modificar la Constitución, claramente el artículo, así como está incorporado, se refiere a los derechos de naturaleza alimentaria, que es justamente lo que usted estaba diciendo recién. Es decir, los derechos de naturaleza alimentaria quedan excluidos del ámbito de esta norma. Con lo cual, digamos, el derecho a la vida digna, conforme lo describe en sus diversos artículos, el Pacto de San José de Costa Rica, le da al juez una herramienta fundamental. Y además habla de vida digna y además habla de derechos alimentarios. Con lo cual, no hay nada que interpretar acá. Los derechos alimentarios están excluidos de aquello que contempla esta norma. Nada más, y le vuelvo a agradecer por la interrupción. Gracias. Miren, para proteger sinceramente a los jubilados, esto queda mucho más claro si se toma la decisión de eliminar el inciso 4 del artículo 3, porque cualquier medida cautelar no podrá coincidir con el objeto de la demanda principal. Y así como es materia de interpretación, hay algunas salas que han fallado que algunas medidas cautelares en materia previsional no puede tener la coincidencia la medida cautelar de la cuestión de fondo, porque en definitiva se logra por el atajo de la medida cautelar, algunos así lo interpretan, el resultado final de la decisión de la sentencia. Senador, ¿le permite? Sí, cómo no. Yo concedo tiempo y a mí también me conceden el tiempo para finalizar con toda tranquilidad. No, una cosa, disculpe. 34 minutos 47 sobre 15. Pero está bien. Senador Gilne. No lo quiero interrumpir más. Esta
esta pregunta fue hecha, creo que por el senador Giustiniani, a uno de los expositores, creo, cómo interpretaba este inciso dentro de la norma. Y la respuesta del catedrático fue tan clara en el sentido de que obviamente se intenta no identificar la pretensión de la cautelar con la pretensión de la demanda de fondo, que exime de mayores comentarios. Ir por los costados realmente, yo voy a tratar de no interferir más y no intervenir más, pero yo creo que se va por los costados buscando argumentos que no se tienen, fundamentalmente en cuestiones técnicas que son muy precisas, y esta que fue saldada de manera muy clara por el catedrático, que en realidad dio bastante cátedra y explicó algunas cuestiones que fueron básicas, inclusive en las correcciones que se le hicieron al propio proyecto de ley. Gracias, presidente. No, gracias. Sí, para cerrar un poquito este tema. O sea, la diferencia está en quien paga. Entonces, cuando paga un particular... Bueno, por favor, senador Giustiniani. Cuando paga un particular no hay inconveniente con modificar los criterios de las cautelares. Cuando la paga el Estado, justamente se introducen estas decisiones de que la cautelar, el objeto de la cautelar no coincida con la cuestión de fondo. Pero vamos un poquito más allá. ¿Por qué digo que es una ley que se ha hecho a medida para proteger a los jubilados y fundamentalmente creo que de alguna manera podríamos llamarlo la ley Bocio? Por el artículo 9 del proyecto, que prohíbe a los jueces dictar medida cautelar alguna que impongan a los funcionarios cargas personales pecuniarias. ¿Saben lo que está pasando hoy en la justicia argentina, en la sala segunda, por ejemplo, en la Cámara Federal de la Seguridad Social? Como el Estado no paga, como el Estado no cumple con los fallos contra los jubilados, ¿qué ordenan los jueces? Los jueces lo que ordenan es que esta medida cautelar, para ser efectiva, debe ser trabada en la persona del director ejecutivo del ANSES, la que debe responder frente a su eventual incumplimiento. Entonces, por eso digo que es una ley, es un artículo hecho a la medida del funcionario del ANSES, porque prohíbe establecer cargas pecuniarias. Entonces, ¿quién termina perdiendo? ¿Quién termina perdiendo? Terminan perdiendo los jubilados. Es decir, si la única amenaza real y concreta era la decisión o la carga pecuniaria contra el funcionario ante el cumplimiento del gobierno, porque estamos hablando de pibes, que interpongo, me despidieron y tengo chance para que algún día efectivice mi derecho. Estamos hablando de jubilados. Acá hay un caso de la Cámara Federal de Apelaciones, Márquez Alfredo contra ANSES, que obtuvo una sentencia en el 2010, luego de 16 años, y ahora solicita un nuevo reajuste con una medida cautelar. Y con este criterio, si hay coincidencia de la medida cautelar con la cuestión de fondo, y es que tiene chances un jubilado de 82 años para esperar, cuando acá introducís un inciso que salva la responsabilidad del Estado, le limpia las manos para que el funcionario tampoco tenga que hacerse cargo, porque en definitiva, más allá del funcionario, está la decisión de la política del gobierno. Ayer lo dijo el senador Rodríguez Sá. Y bueno, ya están gobernando hace un par de años. Ya pasó, ya estamos lejos del 2001. Algo hay que hacer. ¿O qué han hecho para cumplir con estos fallos? Está bien. El ANSES informó en su momento que supuestamente existen 295.000 causas, 257.000 por reajustes de haberes, de que esto genera un aumento del gasto previsional de 55.000 millones de pesos. Bueno, está bien. Será la apuesta. Ahorrar 55.000 o no sé cuántos miles de millones, y con todo respeto lo digo, que a otros jubilados se les vaya la vida pleiteando. Y miren cómo se les va la vida. La estrategia del gobierno de estirar los plazos le dio resultado. El ingreso de demanda contra el ANSES bajó de 72.000 casos en el 2010 a 61.000 en el 2011 y 47.000 en el 2012. Y digamos, como cereza del postre le agregamos una cámara. Como tiene chances los jubilados, o no sé, la nueva corporación de adultos mayores, como tienen chances para esperar que el Estado se digne a pagarlo, de paso le metemos una cámara. Para terminar, presidente, sinceramente esta ley es de gravedad absoluta, fundamentalmente sienta un criterio, reafirma un criterio, que, como lo discutimos en el día de ayer, de prioridad del Estado por sobre el ciudadano,
se despoja al ciudadano de las garantías fundamentales que éste tiene frente al poder del Estado. Esto es peligroso. Resentimos una vez más los pilares republicanos, se avanza sobre el Estado de Derecho y se rompe el principio de igualdad ante la ley. Creo que, más allá de los visos de inconstitucionalidad, el oficialismo haría un gran aporte si elimina el artículo 4, inciso 3. Por estas razones, presidente, nosotros no acompañamos el proyecto de ley. Gracias. No, justamente cuando arrancamos nosotros, o iniciamos la posición, dejamos en claro que el oficialismo tomaba justamente las peores prácticas porque esa ley, la del gobierno de la Rúa, fue declarada inconstitucional en muchos fallos, porque establecía no solamente algún freno a través de las cautelares para que los ciudadanos puedan recuperar los ahorros que estaban en el corralito, sino que eximía de responsabilidad pecuniaria a los propios funcionarios. Yo también hablé de ese inciso 3 del artículo 4, que usted, en este caso, el presidente del oficialismo ratifica que se mantiene plenamente vigente. Esto es, receptan una parte de la jurisprudencia cuando hay identidad de objeto entre la medida cautelar e identidad de objeto en la pretensión de fondo de la demanda, las medidas cautelares son inviables. Entonces, la pregunta que me hacía es qué pasa con las medidas cautelares de reajuste de haberes de los propios jubilados, que cobran en cuentagotas a través de medidas cautelares, pero el objeto principal de la demanda tiene que ver con reajustes de haberes. Yo llego a la conclusión de que si ese inciso 3 del artículo 4 no se elimina, nosotros abrimos las puertas para clausurar todos los derechos que puedan tener para cobrar durante el transcurso de la vida o en los pocos años que le quedan.